En punto a las 8 de la mañana, nuestro siguiente invitado, Fernando González, asambleísta. Gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana. ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, Javier. Buenos días del Ecuador y a Tungurahua, provincia especialmente. Bienvenido. Entran en vacancia legislativa. ¿Cuál es el balance que usted hace frente a lo que ha generado el trabajo de la función legislativa? Bueno, yo creo que el trabajo legislativo siempre es arduo. Hay que hacer legislación, hay que hacer fiscalización. No siempre podemos cumplir todos los procesos como habríamos querido. Sin embargo, pues todas las personas ponen, creo yo, sus mejores capacidades para hacer algo positivo en bien de la patria. Ciertamente hay una mayoría que no ha dejado que las cosas se hagan con libertad, con tolerancia, eso es, hay que decirlo con claridad, y evidentemente esperamos de que luego de la vacancia pues todos vengan con mejores ánimos para proceder a consensos y a través de estos lograr verdades que sean pertinentes y que puedan ser duraderas para que la democracia en el Ecuador funcione de la mejor manera, Javier. ¿Sigue el tema de la fiscalización siendo lo más cuestionado de la Asamblea? Sí, la fiscalización es inexistente, la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, luego de que la metió la mano la Corte Constitucional a través de del pedido de la Presidencia, pues ha quedado en nada, absolutamente no tenemos ninguna facultad en este momento para poder fiscalizar, además de pedir información, que es lo que dice el gobierno, es que piden información por cientos de veces, pero eso es una cosa, la fiscalización es otra. A través de la información podríamos enjuiciar políticamente a varios ministros que bien se lo merecen para que el régimen pueda tener una mejor performance. ¿Y eso se podrá hacer a futuro o todavía sigue siendo complicado? Yo creo que va a ser complicado, Javier, dado la forma en que se maneja este gobierno, dada la intolerancia manifiesta con la que actúan. Yo creo que va a ser muy difícil en este periodo que ya mismo se termina, hasta mayo del próximo año, pues por proceder a una fiscalización pertinente, adecuada y en la cual actúen todos los estamentos, porque ahí tiene que actuar evidentemente la Asamblea, pero también la Fiscalía y también la Contraloría, que son entes de control, para poder en conjunto realizar una adecuada fiscalización y pues tomar las correcciones adecuadas de todas las personas que hayan actuado bajo la ley. El Pleno del Consejo Nacional Electoral estuvo en el Pleno de la Asamblea informando por este tema que ha generado en los últimos días una serie de reacciones. Me refiero a las afiliaciones fraudulentas o a las firmas falsas que se generaron para la inscripción de movimientos y partidos políticos. ¿Satisface para ustedes como función legislativa el que el Pleno haya informado esto o queda alguna interrogante, alguna duda en ese tema? No, yo creo que da vergüenza, Javier. A los ¿Qué? ecuatorianos nos da vergüenza tener un Consejo Nacional Electoral que esté bajo los zapatos del Ejecutivo, que obedezca sus órdenes. A mí personalmente, como creo que a millones de ecuatorianos, nos ha dado vergüenza que el presidente de la República le jale las orejas en el informe del 10 de agosto al presidente de una función que se dice ser independiente. Domingo Paredes en este momento yo creo que tiene solamente dos caminos. La una, pararle al presidente de la República y decirle, esta es una función independiente que va a hacer las cosas con transparencia, con honestidad, vigilante de la democracia, o renunciar, porque no le queda más, sino en caso contrario, pues la democracia tendrá ribetes muy difíciles en los próximos meses y esto evidente será muy malo para el desarrollo del país. ¿Y usted fue también, se ha visto involucrado en este tema de que su nombre aparezca o su firma aparezca apoyando algún movimiento político? Así es, Javier, ¿Sí? Yo aparezco apoyando ¿también? al Partido Socialista cuando nosotros en Tungurahua hemos formado el movimiento cívico por Ambato y Tungurahua. Sin embargo, yo y muchas decenas de las personas que están inscritas en mi movimiento provincial pues han aparecido en diferentes movimientos. Y lo que hay que decirlo, Javier, con claridad, esto se parece cuando en alguno de nuestros mercados el ladrón que va corriendo dice, cójanle al ladrón. Pues el Consejo Nacional Electoral,
presidido por gente de Alianza País, conformado en su totalidad por gente de Alianza País, porque antes nos quejábamos, Javier, de que había 7 vocales y que había 7 fuerzas políticas que de alguna manera se controlaban entre sí, no era lo perfecto, pero nos quejábamos. Ahora, mucho más, pues hay un solo movimiento que hace lo que le da la regalada gana, toma las decisiones que quiere, y con este circo de las firmas falsificadas, de las firmas inconformes, pues evidentemente no sabemos a dónde quieren llegar. Le pongo un ejemplo, Javier. El Movimiento País presentó 1.500.000 firmas, de las cuales ecuatorianos 500.000 firmas fueron desechadas por irregulares, por falsificadas, etcétera. Solamente quedaron 1 millón. De ese millón hace el muestreo del 10% el Consejo Nacional Electoral y dictamina de que el 50% de las ya aceptadas de país son irregulares, falsificadas, inadecuadas, como quiera llamarse, es decir, 1 millón de firmas del 1,5 millones presentado, pues son malas, son irregulares, son falsificadas, del mayor movimiento, del movimiento al cual preside el presidente de la República. Entonces, evidentemente estamos ante un acto que debe ser investigado hasta la saciedad, y el Consejo Nacional Electoral, Javier, no tiene pues la potestad de decir esta firma es falsificada. El único que tiene potestad para eso es la Fiscalía a través de una investigación judicial. La pregunta que le puede surgir al ecuatoriano común y corriente es, al ciudadano que se ha visto afectado en ese sentido, es que si yo voy a votar, ¿verdad?, y dejo mi firma, y resulta que de la noche a la mañana aceptan movimientos y partidos políticos con una firma falsificada, ¿cómo entender que ese software funcionó para no poder determinar si la firma es legal o no? Pues la única forma que podemos pensar es de que el Consejo Nacional Electoral, que es el que maneja el software, pues internamente hackearon o modificaron como les dio la gana las firmas, mandando de un lado a otro. Vea usted de que en el Ecuador históricamente solamente ha habido el 10% de personas afiliadas a partidos políticos, es decir, si hay 11 millones de votantes debería haber 1.100.000 personas afiliadas, así ha sido históricamente. En este momento, a través de la presentación de las firmas que ha precisado la ley y la Constitución, supuestamente hay 4.800.000 afiliados. Yo creo que esto es totalmente irregular y no responde a la realidad democrática del país. Pero lo importante, Javier, ahora hay que pensar es qué quiere hacer el Consejo Nacional Electoral, claro, y a través de esto qué quiere hacer el presidente de la República, porque es un organismo servil a los deseos de Carondelet. Entonces no garantiza en absoluto democracia. Yo creo que este organismo debe presentar por sanidad nacional la renuncia, pero no solamente deben presentar ellos, sino también sus suplentes, que venga un nuevo organismo, Javier, que nos permita creer de que en los próximos comicios va a haber transparencia, porque si no, gane quien gane en las próximas elecciones, estas ya están viciadas y los que pierden, cualquiera que sea, pues van a decir esto se debe a la manipulación del Consejo Nacional Electoral. ¿Y hay una salida jurídica para el Consejo Nacional Electoral ante esta situación? Pues por supuesto. ¿Cuál es? Yo creo que la de renunciar, Javier. Todos. Tienen que renunciar todos, tiene que haber una reforma en la que ya no se pida la presentación de firmas a los partidos políticos, porque Javier... No van a alcanzar, no alcanzan. No alcanzan, ¿y quién va a firmar en Hoy este nadie va a firmar. Hoy nadie va a firmar en absoluto, nadie va a firmar. Entonces, supuestamente el Movimiento País tiene 500.000 firmas del 1,5 millones, insisto, 1 millón de firmas inválidas, irregulares, falsificadas, etcétera, y solamente Alianza País es el único que tiene 500.000 firmas válidas, es decir, nos vamos a quedar con un solo partido para las próximas elecciones. Y esto tiene que ver, Javier, con que el presidente de la República, según las encuestas nacionales pertinentes a las que se puede creer, solamente tiene el 30% de intención de voto, y después de 5 años de poder esto se transforma en un techo, es decir, el señor presidente de la República ya no sabe de dónde puede sacar un 10% más de votación, y yo creo que en el fondo
Esto es lo que les preocupa y por eso estas artimañas y todo este circo en el que nos han metido los ecuatorianos, porque a través de este circo, Javier, también hay que decirlo, todos estamos preocupados de las firmas falsificadas y nos han metido, por ejemplo, la ley de derechos laborales, que es un verdadero atentado a la libertad y a la democracia en el país. Mañana va a haber una reunión, un consejo consultivo, es lo que se planteó en su momento, mañana martes 14 de agosto por parte del Consejo Nacional Electoral y los dirigentes de los movimientos y partidos políticos. No sé qué se vaya a resolver, pero habrá que buscarle una salida al tema ahí. Vea, Javier, vamos a ir con la mejor intención de buscar una salida al tema y la salida debería ser bajo un consenso que permita legitimar la democracia. Pero yo dudo mucho de que esto pueda suceder porque, insisto, este Consejo Nacional Electoral, con todos sus miembros pertenecientes al movimiento de gobierno, al movimiento país, no va a hacer sino obedecer las órdenes de lo que le diga Alexis Mera, de lo que le diga los Alvarado. Alguien de ahí les va a ordenar y eso evidentemente no va a ayudar a solucionar nada de este gravísimo problema democrático que no tiene historia dentro de lo que ha pasado en el país. Jamás se ha producido un hecho circunstancial como esto y nos da verdadera vergüenza de lo que está pasando. Insisto, todo lo que suceda de aquí en adelante con este Consejo Nacional Electoral le será favorable a país y serán los culpables y tendrán que asumir las consecuencias de lo que pase con la democracia en el Ecuador. Porque esto no se debe eliminar a los partidos o grupos políticos en general que no tengan las firmas necesarias de acuerdo a todo este enrollo a estas alturas no, Javier. Lo que creo es que debe validarse y creo que debería darse una reforma electoral en el sentido de que en las urnas quienes no sean aceptados por el pueblo ecuatoriano. Lo decidirá el pueblo ecuatoriano, definitivamente. El pueblo lo decida, claro. Y quienes no tengan, por ejemplo, el 2% de aceptación en las urnas, desaparezcan. Político, claro. Eso sí sería lo más democrático y lo más adecuado. Pero en este momento pedir que recojan firmas ni por tiempo, ni imposible. Porque los ecuatorianos van a hacer, este es el circo de un gobierno fascista que no entiende lo que es democracia. Gracias a Fernando por haber estado con nosotros. Muchas gracias a usted, Javier. Fernando González. Gracias a los ecuatorianos. 8 de la mañana y 11 minutos, hacemos la pausa, enseguida estamos con más noticias, no se vayan.